punto que habíamos nosotros advertido y hablado en monólogos pasados, pero que se va materializando cada vez más porque hay un desastre de la clase política que pertenece al régimen salinista neoliberal. Hay un desastre, no se ponen de acuerdo, y les voy a dar alguna información del nivel del desastre de este frente de derecha. Hay varias rupturas y entidades en donde están, pues la alianza está como en vilo porque no se llega a los acuerdos. Esto es muy importante señalarlo porque también muestra la forma estructural del sistema político putrefacto. No puede ponerse de acuerdo, no puede tener real unidad porque nunca han tenido un sentido de unidad para lograr un objetivo en el sentido de real competencia, ¿me explico? Siempre habían tenido una unidad que inicia desde la reforma política de Salinas de Gortari en 1989. Eso ahí es el matrimonio del PRI y el PAN. Desde ahí hasta 2018 todo lo que se votó en el Congreso fue aprobado tanto por la bancada perista y la bancada panista. Pero cuando hay en verdad una cuestión real de competencia, pues no pueden ponerse de acuerdo, no puede haber unidad porque estructuralmente no estaban acostumbrados a esa competencia, estaban acostumbrados a los pactos cupulares que repartían el poder y al mismo tiempo pues, repartían el pastel entre sus agremiados de lo que yo llamo el régimen salinista neoliberal. Políticamente se ponían de acuerdo el PRI y el PAN como lo hicieron en el 2000 para la falsa transición con Vicente Fox, y en el 2012 se ponen de acuerdo para regresarle el poder al PRI. Pero ustedes ven, las estructuras del régimen salinista neoliberal estuvieron intocables o intactas. Se siguió la profundización de la guerra de exterminio, se siguió la profundización de las reformas saqueadoras, se siguió la profundización de la corrupción y también de los privilegios. Entonces, no hay en realidad en sus venas o en su ADN una actitud ni tampoco una profesión de una militancia en la competencia. Estaban acostumbrados a este reparto cupular de tal manera que siempre salían beneficiados. En el momento en que López Obrador rompe con esta tradición maldita de cómo se repartieron a México y cómo lo destruyeron entre ambos, entre el PRI y el PAN, pues entonces se les termina esa cuestión de unidad y entonces tienen que competir. Pero no tienen que competir para ganar. Es algo maravilloso esto. Tienen que competir para sobrevivir. Es como el mantenido, ¿no? Que se la pasa de baquetón en la casa y entonces cuando llega el orden y dice, pues aquí todos vamos a cooperar, todos vamos a poner de nuestro trabajo, entonces ahí pues ya le cuesta trabajo porque tiene entonces que salir a trabajar para sobrevivir. Lo mismo le pasó a esta estructura política del PRI y del PAN. Están en esa disyuntiva de que ahora pues no tienen el poder y ahora tienen que competir para sobrevivir y, mejor dicho, van a competir para posicionarse y salvar sus cuellos, tener fueros y seguir teniendo dinero público. Porque eso es en esencia a eso se ha reducido lo que está haciendo el frente de derecha, a competir para conseguir un salario durante los próximos 6 años. Es patético, pero es muy buena noticia para nosotros. Y entonces pues, no puede haber unidad porque cuando se interponen en este contexto que acabo de dar, el interés personal y el interés individual del sálvese quien pueda y de intereses de grupos muy compactos, muy reducidos, pues no puede haber unidad, porque siempre va a haber agandalle de unos y de otros y entonces ahí empieza el desastre. Hay rupturas ya muy concretas en 3 estados de la República en donde no van a ir juntos, que es el Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México, ¿no? Hay rupturas fuertes ahí al interior. En el caso del Estado de México, incluso la ruptura viene con diferentes filtraciones o revelaciones de secretos que todos ya lo sabíamos, pero que Sandrita Cuevas, en un acto de patriotismo,
¿Quién iba a decir, verdad? Que se convirtió en toda una patriota. Es una broma, pero al final todo lo que se vaya revelando y todo lo que se vaya diciendo de la verdad de este Frente Amplio, pues es suma, no resta, le resta a ellos, pero a nosotros el pueblo pues nos suma. Y entonces empezó a revelar nexos con el crimen organizado, arreglos cupulares, como ya lo sabíamos, dedazo, traición. Pues es que esto es parte de cómo se maneja la política tradicional, la traición. Vaya que no solamente es la traición en el sentido de me dijiste una cosa y no me cumpliste, sino que se llegó a asesinar personas dentro del sistema político, justamente por las traiciones y justamente por el acaparar el poder y por la intención de dominar el poder en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Hay rupturas en el Estado de México, Tabasco, Ciudad de México. Y hay una fuerte negociación que todavía ya cada vez en Morena, pues ya se tiene todo bien estipulado. Afortunadamente no hubo ruptura en Morena, solamente una traidora, Lucy Mesa, que venía siendo de Morena, que a principios de noviembre se pasa al PRI y al final, bueno, se pasa al Frente y al final va a ser la candidata al Frente Amplio. Porque fíjense que una cosa bien interesante también, hay negociaciones en todos los estados y tardaron mucho en esto porque al final lo que ellos pretendían era que fuera muy fuerte la ruptura de Morena en los 9 estados, incluyendo incluso la Ciudad de México, para recoger a los desilusionados, a los que protestaron, a los ambiciosos vulgares, y se los llevaran para ser candidatos en el Frente Amplio. Eso es lo que estaban esperando. Y sucedió algo así en Morelos, en donde una de ellas pues se va al frente y al final ella es la candidata de unidad. Fíjense cómo las obras de Morena se convirtieron en los lugares en donde hubo un pacto de unidad de todas las fuerzas de la derecha, el caso de Morelos, pero hay pues nerviosismo y sigue la negociación muy fuerte en Campeche, en Puebla, en Querétaro, Quintana Roo, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, como parte de esta ruptura política. Y en el caso de Morena, pues hay una cosa interesante, porque mira, aquí también no vamos a hacernos mensos, ¿no? Yo veo dos escenarios que tenía todos los que compitieron para la candidatura desde la presidencia de la República a los estados, y que tenía que con 2 escenarios. Por un lado, que además hay ejemplos de personas que optaron por eso, que es la muerte política, como el caso de Marcelo Ebrard, pero todos los demás se mantuvieron. Podemos decir que hay 2 hipótesis. Una, porque en verdad les importa el proyecto, porque de verdad les interesa la transformación del país, porque esa es la prioridad que tienen. Y la otra es por justamente no caer en la equivocación en la que cayó Marcelo Ebrard, en donde es prácticamente irrelevante políticamente, tanto en el exterior, es decir, para la derecha como para el interior del movimiento, y además ya con el título de un traidor y con el título de una persona zigzagueante, que es alguien a quien no se le puede fiar la casa. Imagínense, una persona que pone en berrinche cuando es contundente el triunfo de Claudia Sheinbaum o de una persona y pone en tal shock al movimiento para que se cumplan los deseos personales. Pues el deseo personal de él era ser el candidato de la República, pero el candidato de la presidencia de la República dependía de unas encuestas, todas salió él abajo. Y entonces, pues, ese es uno de los escenarios, o son los 2 escenarios, que por un lado sí sean muy patriotas y sí tuvieran una intención real de mantener la unidad para el fortalecimiento del movimiento, y lo otro es que se vieron en el espejo de Marcelo Ebrard y dijeron, aunque sí quisiera romper y quisiera hacer mi berrinche y quisiera traicionar, no lo hago porque esa es mi muerte política. Entonces, bueno, por una u otra razón, sale muy fortalecido. En realidad ha sido un proceso que podemos calificar de exitoso. Sin duda que dentro de todo hay formas de que se vaya perfeccionando. Creo que el proceso de selección de Morena tiene que irse perfeccionando cada vez más para lograr cada vez más democracia en la decisión de quiénes son y quiénes van a ser los que representen el movimiento en los puestos populares o de elección popular. Y esto sin duda que tiene que ser un proceso de aprendizaje. Pero creo que ahí por ese lado hay una palomita para Mario Delgado y para Citlali,
de que lo hicieron bien, digamos. Bueno, no esperábamos otra cosa, por cierto. Sí los felicitamos, pero no esperábamos de ellos otra cosa. De hecho, era su obligación y su responsabilidad estar a la altura de un proceso tan importante, nada más y nada menos, que es el proceso de selección de los que van a llevar adelante en los 9 estados de la República la transformación a cada una de esas regiones. Entonces, pues era muy importante que se guardara la unidad y salió bien. Me parece que todo el proceso fue bien cuidado. Salieron librados, por decirlo así, tanto Citlali como Mario Delgado. Y eso hay que decirlo, porque también a veces nos perdemos siempre en la crítica, ¿no?, de la dirigencia de Morena. Yo veo mucha crítica en la dirigencia de Morena. Yo mismo he criticado mucho a la dirigencia y sin duda que hay muchas cosas que hay que renovar y hay cosas que hay que debatir para poder construir diferentes métodos, para no excluir a las bases, para que las bases tengan cada vez más voz, cada vez más fuerza. Sin duda alguna, bueno, la elección de la Ciudad de México de Clara, pues es una de las expresiones en donde se hace valer la voz de las bases del movimiento. Ni siquiera de las bases del movimiento de Morena. Estoy hablando de las bases del movimiento obradorista, porque además aquí hay que decirlo, el movimiento obradorista es mucho más grande que Morena. Eso hay que tenerlo siempre en la mente. El movimiento obradorista es más grande, superior incluso que Morena. Por ejemplo, yo les he dicho, yo no milito en Morena, yo milito en la transformación. Puedo decir que soy obradorista sin pena, sin nada de qué avergonzarme y sin que esto signifique que unos cuantos pelados majaderos quieran venir a reducir mi profesionalismo y quieran venir a descalificar mi trabajo periodístico de más de 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto es, una vez que hablamos de esto, es el peligro. A ver, ¿qué es lo que viene? La parte política del régimen salinista neoliberal. Yo ya he explicado muchas veces que el régimen salinista neoliberal, para poder entenderlo, lo tenemos que ubicar en diferentes cabezas de dragones, ¿no? Esa cabeza de dragón que es la parte política, toda la clase política de la derecha, está en graves problemas. Diría yo que en el más grande problema que hayan tenido en la historia desde que hay en nuestro país partidos políticos. Y es una crisis muy severa, es una crisis verdaderamente alarmante y en cierto sentido, vuelvo a repetir, nos causa alegría esto porque desde luego que no podemos estar tristes de una cuestión de esto, ¿no? De que se vayan extinguiendo poco a poco. Cuando hablo de extinguir, lo hablo de políticamente. Nosotros, a diferencia de ellos, no deseamos la muerte a nadie. Aunque, bueno, tampoco nos dolería mucho la muerte de alguno de los expresidentes, ¿verdad? De los expresidentes neoliberales. Yo he dicho, y lo digo con todo respeto, que a la muerte de los expresidentes, para muchos incluso habría fiesta, o sería cuestión o motivo de fiesta popular. Pero más allá de eso, la verdad es que no le deseamos la muerte a nadie, no somos como ellos, no odiamos, pero lo que sí advertimos es que nos da gusto, porque al menos eso nos tendría que quedar, ¿no? El gusto de cómo estamos viendo que nos fregaron tanto, que nos hundieron tanto, que destruyeron al país, que prácticamente desmantelaron a la patria, la dejaron herida de muerte, de hecho agonizando, y que ahora ellos son los que políticamente estén agonizando, pues por lo menos que nos quede la alegría, la risa, la burla, el festejo, la fiesta de que sea esto, ¿no? Y que no tengan posibilidad ni remotamente de regresar al poder político y al poder específicamente ejecutivo, porque siguen teniendo mucho poder. ¿Qué es lo que viene ante esta desesperación, ante esta desgracia? Pues es indudable que estamos viendo cómo la transformación del país está convirtiéndose en el partido único y en el partido dominante. Nosotros pensamos, y muchos politólogos piensan, que Morena está en camino a ser el nuevo partido hegemónico, como lo fue el PRI en décadas pasadas. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero profundizo en algo
que tiene que ser y que tendríamos que tener en cuenta mucho más, que es que más que Morena convertirse en el partido político hegemónico dominante, en el partido de Estado, yo creo que cambia un poco la ecuación y lo que propongo como hipótesis es que la cuarta transformación, no el partido, la transformación que es del pueblo y para el pueblo, construida desde el pueblo, apoyada y respaldada por el pueblo, es en estos momentos el partido hegemónico de México. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pues los cascarones de los partidos que representan los intereses oligárquicos del crimen organizado, como es el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, como nos encaminamos a un escenario que no conocemos en México, o sea, lo conocemos del lado autoritario. Cuando el PRI dominaba, era un partido dominante, disciplinado hasta la médula, de tal grado que el sistema se disciplinó en algún momento que mató, asesinó a personas de su misma casta, de su mismo grupo político. Era autoritario. Necesitaba el autoritarismo para mantenerse unido y para seguir dominando al país y seguir saqueándolo y seguir desgraciándolo. Conocemos ese y no todas las generaciones vivimos en eso. La verdad, debo decir que yo no viví en ese PRI de los 70s. Conocí el PRI de Peña Nieto y con eso me puedo dar cuenta de la magnitud de todo lo que habían venido haciendo cuando tuvieron el poder en las décadas anteriores. Pero no conocemos qué es este escenario en donde el partido único o el partido dominante es el partido del pueblo. Es el partido de la cuarta transformación. Por eso el presidente López Obrador siempre es muy optimista en estos asuntos electorales. Ni siquiera es, fíjense ustedes, ni siquiera es porque le tenga mucha confianza a Mario Delgado o a Citlali o a los dirigentes del partido. Le tiene confianza al pueblo, que habíamos dicho yo en otros, en anteriores monólogos, que el pueblo sí se equivoca. Afortunadamente, nuestro país dejó de equivocarse en 2018. En el momento en que vota por López Obrador, dejó de equivocarse y a partir de ahí toma decisiones de respaldo a un movimiento de transformación. Entonces, el presidente mismo tiene esa confianza profunda en el pueblo y esto me lleva a pensar que lo que está pasando en México es que nos estamos convirtiendo en un país en donde el pueblo verdaderamente tiene el poder a través de un proceso de transformación que inaugura y que lleva a cabo el presidente López Obrador desde la oposición, cuando fue oposición, desde su figura como líder social, el más importante también de la historia, y ahora como el presidente más importante y el mejor que ha tenido el país, el presidente más transformador. Entonces, esto pone en una situación muy peligrosa. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, ya no militamos nosotros en Morena, sino militamos en la cuarta transformación. Y todos los demás están en el basurero, están en la extinción. ¿Cómo va a asumir el régimen salinista neoliberal la extinción de su clase política? ¿Cuáles son las opciones que puede tener? Bueno, mañana díganle a todos y a todas las resentidas y los resentidos que nos unamos, porque vamos a hablar de un tema muy interesante para seguir platicando del ejército y que tiene que ver con esto. ¿Cuál era una de las jugadas? Yo les dije que una de las trampas que pensaron en que iba a caer el presidente López Obrador era que su proceso era tan radical y tan transformador que ellos sabían que con esas instituciones podridas que ellos construyeron para el beneficio de 30 familias y de los potentados no se iba a poder llevar a cabo. Pero había otras trampas y mañana voy a hablar de la trampa del ejército. De momento, quiero hacer ciertas preguntas que nos lleven a construir una narrativa de qué es lo que va a pasar en la arena política. No estamos hablando de las otras cabezas del dragón, que es el régimen salinista neoliberal, aunque ellos tendrán que hacer algo porque su cabeza
que representa esta clase política, que era la que competía, o más bien que era la que hacía fraudes electorales y se imponía a la voluntad popular para devorarse al país, para desangrar al país, para saquear al país. ¿Qué va a hacer por ese lado esta cabeza que casi está muriéndose de la expresión política? ¿Y qué van a hacer las otras? Entonces, aquí es importante y en cierto sentido peligroso, porque lo que vemos es que cada momento van a haber más expresiones de desestabilizar, y pienso yo que ya en este sexenio no van a poder, ya en este sexenio no van a poder desestabilizar al gobierno de López Obrador. Yo les puedo decir que la oligarquía, que el crimen organizado, vuelvo a repetir, que la oligarquía, que el crimen organizado, que los poderes fácticos, que los medios de comunicación y que, por supuesto, la clase política de derecha ha reconocido abiertamente que AMLO es invencible. Eso es mi diagnóstico de el momento político que estamos viendo. No pudieron los medios de comunicación ocupar cada una de las tragedias que hubo en este sexenio, que por cierto fueron tragedias, unas por cuestión mundial, otras por la naturaleza y otras tantas, y creo yo la mayoría, por las consecuencias de la desgracia y el desastre que el salinismo neoliberal dejó en el país, y no pudo utilizarlo los medios de comunicación para que el pueblo revirtiera su apoyo a López Obrador. Yo creo y veo con todo esto que está sucediendo, todas estas rupturas políticas a nivel nacional, veo un reconocimiento. No estoy diciendo que estén reconociendo su derrota, en el sentido de que ya no van a hacer nada por recuperar al país y para seguir devorándoselo. Lo que estoy diciendo es que sí hay un reconocimiento, por lo menos, de que López Obrador fue invencible y es invencible. Cuando el presidente en sus tiempos de líder político, líder social, líder de la oposición decía que era indestructible, basaba ese poder en dos elementos importantísimos: su honestidad, es decir, nadie iba a poder destruirlo moralmente y éticamente, y por lo tanto tampoco políticamente, porque era honesto. Y el ser honesto en estas aguas de la política mexicana, pues es prácticamente la diferencia absoluta. Y otro, su profundo amor al pueblo. Por eso él identificaba y podía decir de sí mismo que era indestructible. Y tuvieron que pasar mucho tiempo desde que López Obrador dijo esto o declaraba esto, porque además lo hacía con mucha humildad, pero con el conocimiento de que había una intimidad con el pueblo, que el pueblo no iba a dejar en ningún momento de salvarlo. En los momentos más difíciles, en donde parte del pueblo le dio la espalda porque se vio abrumado y engañado por los medios de comunicación, López Obrador siempre confió en que esa intimidad y esa conexión que había hecho con el pueblo por un amor real, honesto que tenía y que profesaba por las causas justas, iba a tener una repercusión en el futuro. Y así sucedió. No se equivocó. El pueblo rectificó y volvió a tener esa conexión profunda con el líder más importante que ha tenido este país. Y de tal forma que esto había venido desde mucho tiempo. La oligarquía, todo lo que llamamos este régimen salinista neoliberal, cada vez, en cada momento, se fue convenciendo de que López Obrador era invencible. Hay un momento en la historia del país en donde pensaron no solamente que habían destruido a López Obrador, sino que habían desmotivado, neutralizado, por decirlo poco, si no es que aplastado, a los que nos militábamos en el obradorismo. Eso fue muy fuerte en 2006. Hubo uno en 2006 y hubo otro ejemplo en 2012.
En ambos años, la oligarquía, el salinismo neoliberal estaba muy contento. Pensaron que nos habían destruido. Pero el plan de López Obrador ya estaba trazado. El plan de López Obrador ya estaba echado a andar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la peor equivocación de un enfrentamiento prácticamente a muerte es pensar sin comprobar que mataste a tu enemigo o a tu oponente. Ellos dieron por muerto a López Obrador, pero López Obrador no estaba muerto. Vuelvo a decir, estoy hablando en sentido figurado, no hablando en cuestión de la muerte física. Aunque también quisieron matarlo en la parte física, ya he hablado de eso. Y entonces hubo esos dos momentos, se equivocaron en darlo por muerto. Es lo peor que puedes hacer cuando tienes un enfrentamiento de este nivel con alguien. El que si piensas que le diste un golpe fuerte y lo noqueaste, sientas que está muerto. Bueno, sí, nos dieron un fuerte golpe, nos noquearon. Aunque incluso en el momento en que nos noquearon, nunca perdimos dignidad, ¿eh? Nunca dejamos un trazo de dignidad en el camino, jamás. Nadie. Los que resistimos con López Obrador desde el inicio, nunca perdimos dignidad. Pudimos perder ánimo. Nos pudo haber dolido muchísimo. Pudimos haber llorado muchas veces en las que la lluvia en aquel Zócalo de 2006 se diluían con nuestras lágrimas. Pero nunca perdimos ni un trazo de dignidad. Y cuando ellos nos dieron por muertos, empezamos a sembrar semillas en todo el país, a hacer lo que nos correspondía desde nuestras trincheras. Y empezamos a sembrar la esperanza en cada hogar, casa por casa. Y nos llevó mucho tiempo, de 2006 a 2018, mucho tiempo. Y mientras sembrábamos y mientras López Obrador sembraba la esperanza, el país se incendiaba. Y nos dolía mucho más el saber que esa realidad tan desgraciada de este país pudo haber sido otra si López Obrador hubiera llegado en 2006 y no nos hubieran hecho fraude o no hubiéramos permitido nosotros el fraude. Pero no dejamos que ni eso nos doblegara y nos hiciera perder la dignidad, ni nos hiciera perder la esperanza. Y empezamos a sembrar. Y en 2018 cosechamos. Todo ese tiempo, la oligarquía, el salinismo neoliberal pensó que López Obrador estaba muerto. Los medios de comunicación, todos, dedicaban horas y horas al funeral de nuestro movimiento. Todos los días, al ignorarnos, nos mataban. Todos los días, al que no hubiera una de nuestras voces en sus mesas arregladas de puro comentócrata, de derecha, con esa acción nos mataban. Nos impedían poder hablar y nos impedían poder expresarnos. Pero mientras más nos golpeaban y más nos ignoraban, más dignos nos sentíamos. Y sabíamos que de nosotros dependía de no vencernos, porque una cosa es que te venzan y otra cosa es que tú mismo te des por vencido. Y sabíamos que en ese acto de dignidad, de resistir, toda la furia, todo el terror y el miedo que les provocaba que López Obrador llegara a la presidencia de la República, nos fortalecíamos más. Y en 2018 lo logramos. ¿Y saben qué? En 2023, por fin, la oligarquía, el régimen salinista neoliberal, todo ese dragón de muchas cabezas, ha aceptado que López Obrador es invencible. Por eso tenían mucho miedo de que López Obrador llegara en 2006, no solo por el hecho de todo lo que podría significar, sino porque sabían que a lo mejor, todavía con más juventud del presidente, podíamos llevar a por lo menos un periodo de reelección que permitiera que el país volviera a renacer. Yo estoy convencido que si López Obrador
ganaba en 2006 o hubiéramos defendido el triunfo de López Obrador en 2006, yo era una persona que pensaba que la reelección era la única posibilidad de que se recuperara al país. Y si yo lo pensaba, créanme que ellos también lo pensaban. Imagínense 3 sexenios de López Obrador, pues potencia mundial. Es que con toda la desgracia de sexenio de Calderón y Peña Nieto, y pese a Calderón y a Peña Nieto, México está encaminado a la potencia. Y no solo es una potencia económica, una potencia de progreso, sino una potencia de dignidad, de ejemplo mundial, de un país que se atrevió a cambiar la realidad. Y ahora han aceptado que López Obrador es invencible. No significa que estén aceptando que no van a seguir luchando y peleando por el país. Pero al menos, y eso es algo que nos debe de llenar de felicidad y de enorme orgullo, de que somos el México que puso de rodillas a la oligarquía. Somos con López Obrador el México que les enseñó a la oligarquía a respetarnos. Y somos el México, el de López Obrador, el que les está dando una lección de democracia y de pueblo movilizado, respaldando un proyecto de transformación. Esto es maravilloso, queridas resentidas y resentidos, y hay que alegrarnos, pero, que siempre hay un pero en todo, ¿verdad? Es que no nos lo van a perdonar. Es imperdonable. El acto que nosotros cometimos para ellos es un crimen imperdonable. Lo que van a esperar es el momento para la revancha. Vean Argentina. Unas horas de que Milei gana la presidencia de la República, empieza a haber reacciones de sindicatos, del pueblo, de trabajadores. ¿Y qué es lo que amenaza a Milei? Es en eso, en una revancha. En una revancha en un país que poco transformó con Alberto Fernández. Y que mucho se destruyó con el anterior presidente Alberto Fernández. Imagínense ahora en un país en donde hay una transformación profunda y en donde el pueblo ya milita en la transformación y ellos quedaron como cascarones prácticamente en la basura. Tienen un hambre y una sed de venganza enorme. Por eso advierto que viene un momento complicado de cómo van a enfrentarse ya con una disminución política en donde es muy probable que en muchos estados, como ya sucedió en muchos estados que el PRI y el PRD van perdiendo el registro, ahora también nos encaminemos a eso en el resto del país, en donde ya tengan una representación pues ya ni siquiera testimonial. Porque ya no va a haber quien dé testimonio de su proyecto de muerte, ¿no? ¿O de qué es su proyecto? Comenten de qué es su proyecto de la derecha. De muerte, de desolación, de desesperanza, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de privilegios. Nos lleva esto a construir. Vuelvo a hacer un llamado a todas las resentidas y los resentidos a poder pensar y repensar cómo podemos enfrentar el reto
en 2024 sin el invencible que es López Obrador. Pongo solo para terminar y dar paso a la charla con mi querido Alejandro Torres. El invencible es López Obrador, pero Claudia Sheinbaum no. No quiero que se malinterprete. El único que pudo vencer a la oligarquía, a todo el peso de la oligarquía, a todo el peso del sistema y del régimen salinista y neoliberal desde décadas atrás, ha sido López Obrador. No ha habido un sobreviviente como López Obrador, literal sobreviviente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser lo que provoque que Claudia también sea invencible. ¿Cómo? Arropándola. No titubeando en el apoyo a Claudia Sheinbaum. Dejar de pensar y de dudar en su capacidad, porque tiene capacidad de sobra para dirigir a este país y para edificar el segundo piso de la transformación. Sin titubeos, apoyemos el proceso de transformación con Claudia. Si el presidente le dio el bastón de mando, démosle nosotros también el bastón de mando. Apoyémosla. Cubramos a Claudia. Porque la derrota de Claudia, y no hablo electoralmente, ojo, pero la derrota de Claudia como presidenta de la República es nuestra condena de muerte del pueblo. Porque vendrían con más rabia y vendrían por todo y por todos. Escuchen esto, vendrían por todo y por todos. Mañana les hablo de el plan que tenían con el ejército y cómo nuestro presidente es un genio. Ya lo he dicho, ¿no? De cómo cambió todo la ecuación del poder al interior del ejército. Y ahora les voy a hablar de un plan que la derecha tenía con el ejército, porque están friegue y friegue con el ejército. ¿Por qué les pesa tanto que ahora el ejército sea el ejército de paz y el ejército del bienestar? Miren, el ejército del bienestar, literalmente. Doy paso a la charla con mi queridísimo